Good morning, family, and welcome to Morning Heart Devotion with Dr. Chung-Shik Young. Buenos días, familia. Devoción matinal del corazón con Dr. Chung-Shik Young. Vamos a empezar saludando a Dios y a nuestros padres verdaderos. 천지인 참부모님께 경배 바로 in our family pledge. Ahora el juramento familiar. 천여극 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본향 땅을 찾아 본인의 창조 이상인 지상 천국과 천상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 2. 천여극 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 충신, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 천여극 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과 황족권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 천여극 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님의 창조 이상인 천주대 가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 천여극 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 매일 주체적 천상세계와 대상적 지상세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 천여극 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님의 태신 가정으로서 천운을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 천여극 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본인의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 천여극 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 천여극 시대를 맞이하여 절대신앙, 절대사랑, 절대복종으로 신인의 일체 이상을 이루어 지상천국과 천상천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. And to open us up with prayer this morning, I'd like to invite up Mrs. Deborah Gertz. Abrir nuestra reunión con una oración. Vamos a invitarle a... Good morning. Let's pray. Buenos días. Me acompaña en Good morning, our oración. most beloved Heavenly Parent. Nuestro amado y queridísimo Padre Thank you so Celestial. much for this glorious Muchísimas new day. gracias por este nuevo día. Springtime is a time of La primavera, new life and el new tiempo de la nueva vida, beginning. del We nuevo thank you so comienzo. much that we have Te many new agradecemos beginnings porque in our life. tenemos siempre No nuevos matter how comienzos en old we nuestras vidas. No are, we importa cuán continue mayor to nos hagamos, encourage podemos us, continuar continue to motivándonos y give podemos us your tener la motivación unconditional love, y dar este your amor incondicional que recibimos de guidance, vos, always, Padre, your y tu guidance, guía Heavenly Parent. siempre, We Padre thank you Celestial. so Tú nos much estás for this guiando y wonderful te damos guidance that you gracias have brought por to esta us guía through que our tú nos estás precious trayendo a saintly través brother, Dr. de Young. nuestro hermano We pray that we can Dr. really Young, connect and y unite with oramos his words para que because we podamos know conectarnos con they are aquella coming palabra from you. que They are viene de coming vos, from our true que viene de Father in nuestros heaven padres and our true verdaderos mother on y earth. nuestro Padre We pray verdadero en that el you cielo y can nuestra guide Madre us this verdadera morning, give aquí us en la some tierra. Y special nuggets queremos of pedirte la your guía love y and your truth that we can aquel take deep in our alimento spirit del día a and día, that we Padre, que can nos da vida al grow our espíritu hearts y and podamos that we seguir can creciendo en nuestro corazón, podamos give your love and your truth to vamos a dar others. tu Help us to amor become a los your demás y conduit, your convertirnos en representative estos here on representantes de earth. que lo I podemos pray hacer for
Y oramos, Padre Celestial, para que mis hermanos y mis hermanas, los jóvenes, los mayores, la segunda generación, la tercera generación y los miembros que están aquí, que inclusive los que están acomodándose, que podamos unirnos, que podamos conectarnos al corazón de nuestro Padre verdadero, al corazón de nuestra de tener aquella desesperación de cumplir aquella y ser aquellos representantes de ellos donde quiera que vayamos. Y te damos las gracias por las bendiciones que recibimos, que vienen de vos de una manera con la gracia de nuestra Madre verdadera, y podemos realmente amarla, podamos realmente colaborar con ella, y que cada mañana podamos recordar y ella pueda sentir inclusive que estamos creciendo, inclusive pueda sentir aquel espíritu, y ella pueda percibir aquella esperanza que nuestro Padre verdadero también necesita, y que tú, Padre Celestial, estás realmente deseando para continuar con las victorias en la providencia de la restauración y el reino de los cielos. Gracias, Padre. Gracias a mis hermanos y hermanas que se están preparando para esta mañana de devoción matinal, y especialmente Dr. Toyon, que tenga su fuerza, su energía y aquella alegría y aquel amor verdadero que él necesita para continuar en su misión en cada día. Y gracias. Ofrecemos esta oración y reportamos en nombre de todos nosotros aquí presentes y en nombre de esta nuestra familia central bendecida, Ayu. Muy hermoso, muchas gracias, es lindo veros. Y ahora nos vamos a ir a nuestros grupos para compartir y expresar nuestro agradecimiento y apreciación de esta mañana. Nos vemos en 7 minutos.
enjoyed your breakouts or sharing with one another. Espero que haya tenido una linda oportunidad de compartir entre unos y otros. Y para poder compartir la apreciación y gratitud de esta mañana, vamos a invitar a alguien para compartir. Con placer. Estaba compartiendo con Miljan y Elena de que yo estoy muy agradecido. Y Miljan, de hecho, decía de que nuestra madre verdadera está realmente cuidando de los Estados Unidos, porque hemos tenido buenos presidentes, el Dr. Balcon, Damien Dunkley, y líderes, y Dr. Young, y cada uno de ellos ha tenido una cierta diferente nivel de crecimiento para nuestro movimiento y para nosotros a nivel individual también. Y es realmente muy emocionante este curso que hemos venido en un lugar muy, muy desafiante de hace 7 años y hemos crecido y estamos creciendo y estamos siendo un movimiento maravilloso y estoy muy agradecido porque este progreso y este proceso que está pasando. Entonces, esta es una de las cosas de las que estoy agradecido y cómo hermosa es la primavera. Y que siempre que la ves, que la primavera viene, siempre te renueva el corazón. No sientes realmente que eres tan mayor que te estás haciendo viejo, sino que ves a los árboles, lo espléndida de la naturaleza y lo que la primavera nos trae. Y con las ganas de salir a dar un paseo. Es una bendición, la verdad. Gracias, doctor. Claro, no podemos olvidar al presidente Naokimi, que es nuestro presidente actual, claro. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Él lo está haciendo tan bien y de hecho al principio estaba preocupado por él, porque, claro, porque nosotros lo hemos conocido y siempre ha sido un buen líder como joven, pero estaba sorprendido cuando fue elegido como presidente y realmente está súper bien organizado, bien comprometido y muy preciso en sus decisiones, inclusive lidiando con Dr. Young y todas sus ideas y de hecho él está aquí, así que presidente Naokimi. Gracias, Dr. Kelly. Y ahora vamos a tener a Kieran Moyer también para que pueda compartir su apreciación con nosotros. Sí, seguro. Sí, este es mi tercer día de estar en esta llamada en vivo y estoy impresionada lo que yo estaba escuchando de otras personas, sus testimonios a propósito de la devoción matinal de Dr. Young. Y mis padres, de hecho, están desde el este siempre y ellos están todos los días desde que empezaron y siempre han estado compartiendo conmigo la importancia, los detalles que ellos están tomando. Y inclusive he hablado con otra segunda generación y sus padres también que tienen una experiencia conectándose con todas estas. Y estaba bastante curiosa cómo es que esto es y las conversaciones realmente son maravillosas. Y en los últimos años yo podría decir que a lo mejor estábamos no muy conectados, pero me estoy sintiendo que realmente quiero encontrarme y quiero estar más productiva y más en y manteniendo la mente inclusive en la que podemos simplemente cuidarnos entre unos otros, hermanos y hermanas, especialmente estar con otra primera generación y segunda generación y otras personas que ni siquiera sabía que estaban por aquí. Muy orgullosa de poder heredar este fundamento de mis padres y de otras familias de primera generación. Estoy muy agradecida realmente de estar aquí. Gracias, Kira, por compartir. Yo también me siento un poco así. Es lindo ver a muchas personas a las 6 de la mañana y una frescura en la mañana, encontrarse con la gente que
Y ahora vamos a nuestro programa principal y escuché que el Dr. Young llegó ya a Corea, así que estamos muy felices de esto. No creo que pueda encontrarse con nosotros esta mañana porque está todavía llegando allá, pero tenemos un vídeo que está grabado, que él lo ha preparado, así que con esto vamos a darle la bienvenida con el vídeo grabado. 안녕하세요. Good morning. Dios en la mañana. Ohayo gozaimasu. Ni hao ma. Bonjour. Buenos días. Buongiorno. Guten Morgen. Selamat pagi. Dobraye utra. Peace. Salam. Salam. Alaikum. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sawadee-krap. Namaste. My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, embajadores de paz, clérigos, ¿cómo están? Wow. Wow. So, actually, Entonces, I really already yo- miss all of you. yo my ya brothers realmente and los echo de sisters. menos a todos ustedes, mis hermanos y hermanas. Yesterday, I talked about Ayer my estábamos ministry hablando is de que the mi ministerio es el ministerio del Hondoke, la parte Today, tercera. I'd like to talk about Hoy les quiero hablar selfishness. de entrar en el estado This is de a very el altruismo. also Esto important es content. un contenido muy And importante. first of all, I'd like to invite Y Heavenly primero Honey to voy a read invitar a Heavenly Bible, Honey para Bible leer verse. un verso de la Biblia. Jeremiah 18, Jeremías 18, 1, 6. The Lord told me, La palabra Jeremiah, de Jehová vino a Jeremías diciendo, and levántate when you get y there, vete I will a tell casa you what del to alfarero. say to Ahí the people. te haré y te diré qué I hacer. went there Y, and saw y the descendí a la potter casa del making alfarero clay pots y ahí on que his él potter's trabajaba wheel. sobre su rueda. And whenever the clay Y la would not vasija take de the shape barro he que él wanted, hacía se he echó a would perder. change his mind Entonces and form volvió it e into hizo otra some other vasija, shape. según Then a the él le word of the apetecía. Lord came Entonces to vino me. la palabra de Dios said, diciendo, él Can I dijo, not do with ¿no you, podré yo hacer Israel, de vosotros as como this este potter alfarero, does? oh casa Declares de the Israel? Lord. Like Así clay declara in el the hands Señor. of the potter, He so are aquí you que como in el my barro hand, en la mano del Israel. alfarero sois Wow. vosotros en mi mano, oh casa de Very, Israel. very Wow. meaningful word. Realmente estas When palabras I tienen read muchísimo this Bible significado. verse, Cuando yo always I leo am thinking that estos versículos de la what Biblia, siempre does pienso, ¿qué significa? self-denial mean? ¿Qué significa Here, negarse a uno Bible mismo? clearly mentioned that La you Biblia are like claramente clay explica aquí in the que ustedes hand of the son potter. como la arcilla So en la mano del I am in alfarero. my hand, my children. También lo estás en mi mano, mis You know, hijos. we need to understand Nosotros I tenemos que am entender not que creator. yo no soy creador. I am not Yo causal being. Yo no soy I am un the ser result causante, yo soy un ser God resultante. is Dios creator. es el creador. God is the potter. Dios My es position is el like alfarero. clay. Entonces, That's mi why posición es I como la arcilla. absolutely Entonces, deny myself absolutamente each tengo que of negarme a mí God's mismo hand. porque The está Bible en manos de mentioned that Dios. you are like La Biblia, de clay hecho, in lo the hand menciona of que the potter, usted es so como la you arcilla are en la mano in del my alfarero. hand, my Usted está en mis children. manos, hijos míos. You cannot insist on your own Usted no puede opinion. insistir en No, ir en it's su up propia to opinión. me. You Depende de are up to mí. me. Depende de mí. Wow. And also here, you know, Y aquí, que Jeremiah dice 18, en Jeremías chapter 18, 1, en el capítulo 1 look dice, at that. mira aquí que And dice, whenever the clay would y not cada take the vez que la shape he arcilla wanted, no tomaba la forma que he quería, tried to, Heavenly Father, cambiaba tried to de create opinión, something, entonces el but Padre it's Celestial quiere not crear the algo right shape, y no what está God wants. dando la forma que Él Then quiere. God will Entonces, change his Él mind and cambia form it su into pensamiento some y other hace shape. otra cosa. That's why we don't Entonces, have any nosotros qualification to no tenemos insist ninguna on our calificación para opinion. insistir en nuestra propia opinión. God is Dios causal being. es el ser He is a causante. creator. Dios es el You need creador. to understand
Tenemos que entender que yo soy un ser resultante. Depende de Dios. Depende. Yo estoy en las manos de Dios. Entonces tenemos que entender. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. De otra manera, Dios no puede recrearnos, especialmente las personas caídas. Si yo insisto en mi propio pensamiento continuamente, entonces Dios no puede formar lo que Él quiere de nosotros porque no tiene la forma adecuada que es lo que Él quiere. Tenemos que pensar en esto. Y basado en estos versículos de la Biblia, vamos a estudiar la palabra de nuestro Padre. Gemily Hallen, por favor, lea. Espera, primero voy a explicar algo. La fuerza impulsora del crecimiento. Dice, dado que los seres humanos no son seres causales, sino seres resultantes, deben vivir de acuerdo con el propósito de creación del Creador. Por lo tanto, tienen que negarse a fondo. Nosotros tenemos que saber esto. Dios es el ser causante y yo soy un ser resultante. Tenemos que entender que yo soy el objeto compañero. Dios es mi sujeto compañero. Tenemos que saber esto. ¿Cuál es la forma? Que el sujeto se convierte en el objeto se convierte en el sujeto. Esta es realmente la caída, cuando el objeto se convierte en el sujeto realmente. Y así, y creo que me puedo recrear a mí mismo. Pero tengo que negarme a mí mismo. Yo soy como la arcilla, no soy el alfarero. El alfarero es Dios. Yo soy un ser resultante. Tengo que negarme a mí mismo. Necesitamos saber que fuiste creado debido a la relación con Dios antes de tu propia conciencia. Así como los seres humanos no pueden elegir nacer o morir por sí mismos, el propósito de la vida debe seguir la voluntad del Creador. Eso es maravilloso. Usted puede elegir haber nacido, qué día va a nacer o qué día va a nacer. ¿Usted puede elegir esto? Usted no puede elegir eso. ¿Usted puede elegir el día que usted va a morir? Usted tampoco puede elegir eso. ¿Por qué? Porque usted es un ser resultante. Lo mismo pasa, mi propósito de vida, yo no puedo elegirlo por mí mismo. Es exactamente, tengo que seguir las huellas de Dios. Dios es mi creador, Dios es mi centro, yo soy un objeto compañero. Si nosotros tenemos claro que Dios es el sujeto compañero y yo soy el objeto compañero y mi vida y mi todo depende de Dios, entonces su propósito de vida estará más claro. El propósito de la creación de Dios debe ser el propósito de mi vida. Por lo tanto, la fe comienza con una vida de abnegación por completo. Los seres humanos caídos comienzan a perecer de la posición de afirmarse a sí mismos. Ahora sí, por favor, lea. Entrar en el estado de el altruismo. Si el yo es el motivo, entonces no existe tal oportunidad de encontrarse con Dios. La nación del yo se debilita cuando más te acercas a la gracia ilimitada de Dios. Tienes que entrar en ese estado de altruismo. Si entras en el estado de nada y sientes la estimulación mayor de lo que sentías en tu propia existencia, podrás sentir al Dios de la recreación y su incesante trabajo para lograr un nuevo mundo. Solo en tal estado se puede sentir un fuerte estímulo y descubrir un yo más alto en comparación con su yo anterior. Gracias, Gemily Hani. El Padre nos recomienda, dice, que tenemos que entrar en el estado de el altruismo, el desinterés.
If the self is the Si motive, el yo es el motivo, then there is no such entonces chance to no meet existe God. tal oportunidad de We should encontrarse be con Dios. like clay, Deberíamos ser entrusted como la to arcilla potter. confiada al Just alfarero. now already I mentioned that. We need Ya to había know mencionado very esto, ¿no? clearly, De que nosotros tenemos que tener claro, God is Dios subject partner, es mi sujeto I am compañero, object yo partner. soy el objeto compañero. He is creator Él es el as a creador potter. I am como the el object alfarero partner as a y clay. yo soy como el objeto That's why compañero como la arcilla. it's up to Por eso es God's que hand. acá depende de He Dios, is in God's hand. está en las manos That's de why Dios. as a human being, Por eso, as como a seres object humanos, partner, como we need objetos to know compañeros, very clearly necesitamos tener what claro is God's wishes, cuáles son los what is deseos de God's Dios, desire, cuáles son los what is deseos de God's Dios, purpose of creation. cuál es el propósito de When la I creación. focus on Cuando God's yo me focal point, enfoco en then my lo que life Dios is se really enfoca, fine. entonces mi vida What does irá muy self-denial bien. means? ¿Qué Focus significa on negarse a uno mismo? God's desire, Significa not centered on my enfocarse en own los deseos de desire. Dios, no enfocarse en This mis is propios important. deseos. Esto es muy Clay, importante. you La cannot arcilla, insist on your own tú no opinion. puedes insistir en tu I propia want to be opinión. like that. I want to be Yo like quiero ser this. así, yo You quiero cannot hacer insist asado. on your own Usted no self. puede insistir en su It's propio up deseo. to God's hand. Depende It's de la up mano de to our Dios, Creator's depende hand. de We el need to Creador. know this point very Nosotros clearly. tenemos que tener claro este That's why we punto. reject God. Por We live eso from God. I nosotros want to vivimos go para my Dios. own way. Why God needs Si yo me? quiero ir My father, my lejos de Dios, mother, entonces ¿cómo why es que he Él va a never me? intervenir? My life is my life. Por Does not mi matter vida es with mi you. Does vida, not no matter with importa, God. no tiene My nada life que is ver my contigo, life. no tiene nada que es porque mi vida es mi Many vida, of ¿no? them go such kind of a Muchos way. de estas And personas then van de what is esta the result manera at the end y of ¿qué their life? resultado tienen al final en su They vida? become Se really, convierten really muy, miserable. muy miserables. They cannot become the subject partner. Él We no need to puede know that convertirse I en am sujeto compañero. resultant Usted being, tiene que saber que es un not ser causal being. resultante, That's no why un ser we need to know causante. Por God's eso usted tiene que blueprint. saber I am the cuál es one la who need huella to de Dios. focus on God. Yo That's soy que why tengo que I enfocarme en need Dios to y deny tengo my own que self. negarme a mí mismo. As you enter the realm Al entrar en el reino enveloped by God's limitless grace, del ambiente the de la gracia notion of the ilimitada de self Dios, slowly la becomes noción del weaker. yo se When debilita I lentamente. completely become Cuando with yo God, my completamente own me self convierto becomes uno con weaker and Dios, weaker mi and weaker propio and ser es más completely belong to débil God y completamente and pertenece a become Dios. completely oneness Y between completamente se God hace and uno con me. Dios His y yo. thought is my thought, Sus my pensamientos thought son is mis God's thought. pensamientos, sus Completely pensamientos son become los míos oneness. y se hace uno. Therefore, you need to Por lo enter tanto, the es state of necesario entrar en el selflessness. estado del If you enter altruismo. this state, Si entras en you este will be estado, able to podrás ser stimulated by estimulado infinite por el poder power by infinito, God. por Dios If you mismo. deny Si yourself, usted se become niega a sí zero, mismo, se nothingness, convierte en cero, en nada, selflessness, you totalmente become like that. altruismo. Si And usted then es you así, can feel entonces usted puede incredible God's sentir power, increíblemente el poder de Dios, incredible God's increíblemente stimulation. la estimulación de Then Dios. God's power become my Entonces, power, my el poder de power Dios se become convierte en su God's poder power. y When mi I poder es el poder de completely Dios, porque deny cuando and yo completamente me follow niego a God's mí will, mismo y unite sigo with la voluntad de God, Dios, then me I uno a can Dios, feel entonces yo puedo incredible sentir stimulation. increíblemente la No, estimulación. how to say, there is no Mm, limit. No, hay That's why Father limitaciones. asks us, Por eso es que enter nuestro Padre the nos state pide of que entremos en el estado selflessness. del altruismo. The more you deny yourself Cuanto and the más te more niegues you a ti mismo y strive más to te live esfuerces por vivir purely, a puramente, new world centered se on God desarrollará of un nuevo recreation mundo centrado en el will Dios unfold. de la recreación. The more you deny yourself, Cuanto you más discover a te niegas a ti higher self mismo, in comparison descubrirás un to yo más your alto en previous comparación self. con tu yo anterior. This is because if I deny Esto myself, se God will debe a raise que me. si me niego a mí Similarly, mismo, Dios all of me creation, recreará. which Del is mismo in a modo, toda la reciprocal creación que relationship está with the en una sun relación grows recíproca con el automatically. Sol You look crece at all things, automáticamente. all the trees Mire and todas las plant and cosas, here and las there. plantas aquí y allá. When they
Cuando make reciprocal based ellos with the sun, tienen esta relación apropiada con el sol, entonces la naturaleza, cada árbol, cada planta crece automáticamente. This is one condition. Esta es una Only sola one condición, condition. solo una sola condición. All things Todas las just cosas make reciprocal base solo tiene que ser with the una base sun. apropiada con el Then sol. Y entonces growing up is what? crecen. To grow up is automatic. Crecer es automático. That's why when we Por eso es make cuando reciprocal nosotros base with nosotros God, tenemos una centering on base my apropiada con Dios, centrado en mi self-denial, propio then negarme a mí my mismo, spiritual growth is entonces automatic. mi crecimiento espiritual es There is no automático. limitation. No hay limitaciones. You look at we can learn Usted, from all things. mira lo que What is podemos my nosotros personal aprender de todas las cosas. responsibility? ¿Cuál es mi porción de responsabilidad? Myself. Negarme a mí mismo. As much as I deny Mientras myself, más I yo me can niego a mí feel mismo, God's más infinite power. puedo yo sentir el poder Always can infinito de Dios. feel Siempre puede God's sentir incredible Él stimulation. la estimulación increíble de Dios. Today's youth ministry, Hoy día, what para kind el of ministerio de los ministry are jóvenes, you ¿qué tipo de doing? ministerio Oh, estás this is a little haciendo? bit different. Okay. Este Today es I diferente. focus on Hoy the way quiero, to deny yourself. Very much voy a related enfocarme en to la today's manera de purpose. cómo I negarme a have mí mismo, que está summarized, ligado a no? las palabras de What the nuestro way to Padre. deny Estoy yourself. resumiendo de cómo podemos negarnos a You know, nosotros mismos. to find the way to deny La yourself. forma de First negarse a of sí all, mismo, whenever primero, you begin, think cada vez that que empiezas, not you, but piensa God que, is the one who does it. que no eres tú el que lo hace, When I sino que met Dios lo Reverend hace. Johan Lee, Cuando yo me encontré one con el day reverendo I got Johan Lee, so much un día scolding by eh, Reverend Johan Lee. I didn't tenía mean bastante to go that dirección way. del doctor Young. Yo Sometimes le I decía feel que that yo quiero I hacer don't así, have quería ser asado, y I don't pensaba, know no what tengo to- confianza de hacer whenever I todo meet the Christian y minister, I do not y know siempre what que to quería talk. hablar con un ministro cristiano no sabía de qué Reverend Johan decirle. scolded me. Y el reverendo Yes, Johan my Lee me friends, explicó y también nos Israel, estaba explicando he a said, todos mis compañeros y "Do dijo, not think that you are no doing it. piense que usted lo está haciendo. God is doing Dios it." es quien lo está haciendo. Therefore, he said, Por lo tanto, you él need to dijo, deny yourself. usted tiene que negarse a sí mismo. If you deny yourself, Si usted God se niega a can sí come mismo, down and entonces Dios puede intervene. bajar y puede But intervenir. if you have your own Pero si usted your tiene su own propio idea, concepto your y own sus propias opinion, ideas y su God propia cannot opinión, help you at Dios all. no puede ayudarle That's para why nada. whatever you Por do, eso, cualquier cosa que whenever usted you haga, begin, you need to think that cuando usted you empiece are a hacer not algo, doing. usted tiene que pensar que no es God usted quien is lo the hace. one who Dios doing es el everything. que está That's why interviniendo en todo. Por always eso es need to que think yo siempre tiene que how to pensar deny myself cómo and negarme a then mí mismo invite God. y entonces Let invitar a him Dios, work. dejar que Él If I trabaje. deny myself, Si and yo me then niego a God mí mismo, automatically entonces come Dios to me. automáticamente viene a He is mí. the one who Él does es quien everything. lo hace todo. Wow. I Wow. learned from Reverend Johan Yo Lee. aprendí I esto del really reverendo Johan Lee life-changing experience because y of that. tuve una experiencia de Whatever cambio I de do, vida por sometimes causa de I esto, porque hesitate cualquier with cosa que head yo of the hago, state. I do not know what to talk tengo to them. dudas, I do ¿será not que know me how encuentro to, con este what kind líder? of the, ¿Y qué le what kind of diré? the, ¿Y qué le voy a, y qué voy a proposal I need hacer? to give. ¿Y qué le Of puedo course, I need to proponer? prepare, Y por but supuesto que me tengo que sometimes it brings preparar, that kind pero of a thinking, veces viene de esos pressure, pensamientos and then que me you don't know presionan what to do. y no sabes And qué hacer. always I Entonces remind yo siempre me recuerdo a mí Reverend mismo, Johan Lee's guidance. reverendo Johan Lee, la guía que él me dio. You are not doing. Tú no lo estás Deny haciendo. yourself. Then Niégate a ti mismo God entonces. knows Dios what to sabe say through your qué mouth. decir a través de tu God boca. knows how Dios to handle sabe that guy. cómo manejar What you la know situación until con now, esta that is persona. already enough. Si You have us- enough lo que tú ya knowledge, sabes ahora, enough ya es lo understanding already. suficiente. Ya tienes un Just deny entendimiento yourself. lo suficiente. Let Solamente God niégate a ti invite. mismo y Let him deja que talk. Let him invítale handle. a Dios para que Él lo Wow. maneje todo a través de ti. This lesson Esta give me lección really, me really dio great impact to me. un impacto muy grande en mi vida. If you live with Si vives con, positiveness, si you become tienes very arrogant. esta One of the autoafirmación, biggest siempre problem te for vuelves muy men arrogante. is Uno de los mayores self-arrogance. problemas de las In personas fact, caídas humans es cannot la grow very arrogancia, la self-respect autoarrogancia. at De any hecho, moment. los seres We must humanos live no pueden 100% reclamarse a sí mismos. according to Primero, en ningún God's momento will.
Debemos vivir el 100% de acuerdo a la voluntad de Dios. Adán y Eva insistieron en su propia opinión. Ellos no se importaban de la idea de Dios o la palabra de Dios. Ellos insistieron en su propia opinión y rechazaron a Dios y decidieron seguir la palabra del arcángel. Ellos no pudieron negarse a sí mismos. Ellos tenían que escuchar la palabra de Dios. Ellos tenían que escuchar la advertencia de Dios. ¿Qué es qué es la caída entonces? Es el hecho de que no te puedes negar a ti mismo porque tienes tus propios conceptos en las relaciones, lo que quieres hacer y te relacionas con el arcángel. Entonces, si se niegan a sí mismos y se recuerdan de la advertencia de Dios, ellos no se negaron a sí mismos, ellos siguieron por su propia opinión. ¿Qué es lo que resultó? Esa fue la caída. Y los seres humanos se convirtieron realmente en una vida muy, muy miserable. Por eso, aquellos que sois arrogantes, no es fácil negarse a sí mismo. Por eso es que el curso de la restauración es un entrenamiento de el negarse a sí mismo. Es difícil porque mi propio conocimiento, mi propio poder, mi propia opinión, mis propios conceptos, mis propias ideas, mis propias tradiciones. No es fácil de negarse. Por eso es que Dios no puede intervenir. Porque no sé cómo negarme a mí mismo. Cualquier cosa que usted haga, la motivación debe estar originada de Dios y su voluntad. Siempre tiene que chequear usted. Cuando usted quiere hacer algo, esta idea, esta motivación, ¿viene de dónde? ¿Viene de mi propio mismo o viene de Dios? Siempre tiene que pensar y chequear. ¿Ok? Cualquier cosa que usted quiera hacer, usted siempre tiene que pensar a su mente original y su mente original está feliz o no. ¿Esto viene de mi propio deseo o viene de mi propia felicidad o es por la felicidad de Dios y los demás? Siempre tiene que pensar en eso. Siempre tiene que pensar centrado en el punto de vista de Dios. Cuando usted piensa en el punto de vista de Dios, hay una manera de negarse a sí mismo. Cuando la motivación viene del cielo y te esfuerzas por avanzar sin rendirte, el cielo asumirá la responsabilidad. Finalmente, usted tendrá victoria. Por supuesto, usted tiene que realmente sobrepasar problemas y pruebas y dificultades. No obstante, su motivación viene de Dios. Su motivación es pura y viene de Dios. Entonces, sin rendirse y sobrepasa las dificultades y los desafíos, entonces el Padre ha dicho, Dios tomará absoluta responsabilidad de todo. Por eso es que el punto de comienzo es muy importante. Cuando usted empieza a hacer algo, su motivación viene de Dios y tiene realmente un potencial tremendo de tener mucha victoria. Pero si cualquier deseo, cualquier propósito viene de su propia satisfacción, de su propia felicidad, con certeza va a fallar, a pesar de que a lo mejor tenga un suceso temporal, al final no será. Número 3, nunca olvides que entraste en existencia de acuerdo con la motivación de Dios. Tienes que saber esto, que tú estás en la posición de la arcilla y Dios está en la posición del alfarero. Depende de Dios. Trátese a sí mismo como alguien que pertenece a Dios. No me pertenezco a mí mismo, sino a Dios. Un día, cuando yo tenía como 19 años y el reverendo John Han Lee estaba hablando de la vida de fe y decía que la fe significa, yo todavía me recuerdo, la fe significa limpiarme, tratarme a mí mismo como pertenencia de Dios. Tratarme a mí mismo como a Dios. Esta palabra realmente fue un shock para mí. Mis brazos no es mi brazo.
Mi pierna no es mi pierna. My eyes not belong to Mis me. ojos no son mis My ojos, no mouth son mis not ojos. belong to Mi me. boca no es mi My boca. mind not belong to me. Mi rostro no es mi rostro. Everything Tiene que as tratar cada God's parte belonging. como That pertenencia is de the Dios. faith. Esa es la fe. Treat myself as God's sons and Tratarse a daughters. sí How can I mismo commit como sin? hijos e hijas de Dios. ¿Cómo es que yo voy a Why cometer commit pecado sin? siendo así? My ¿Por qué sexual cometes organ pecado? belong to me. Porque, claro, My pienso que mi body is órgano mine. sexual es mío, My porque mi dinero property es is mío, mine. mis propiedades son Everything mías. centering on, Todo está the centrado concept of the en el concepto de que mío, mine, mío, mine. mío, mío. That is not faith. Eso Faith no es means fe. La fe treat significa, everything usted as trata God's cada belonging. cosa como So, pertenencia de when you Dios. see your Entonces, children, cuando treat usted ve a them. sus hijos, They usted los are trata, not my ellos own no children. son mis propios hijos. They are Ellos children of son God. hijos God de Dios. temporarily gave Dios to me to temporalmente raise me los ha them. dado a mí para I poder am raising cuidarlos. up God's Yo sons and estoy daughters. cuidando a They los are hijos e not hijas my de Dios. child. My son Ellos and no daughter son is mis my hijos, no son mi hijas, no son mi hijo, no son mis hijos. That's why what does faith mean? Por eso es lo que significa la fe. Tratar Anything, any todo, person, lo que sea, even cualquier persona, myself, inclusive yo mismo, belong to God. como pertenencia de Dios. That is the way to Esta es deny la yourself. manera de empezar a When negarse a I uno treat mismo. my wife as Cuando my yo own wife, trato a mi esposa como mi propia already esposa, your concept is wrong. ya tu concepto está errado. What does faith mean? ¿Qué es lo que significa la fe? Treat my wife Tratar a mi esposa as God's como daughter. la hija de Dios. God's daughter, La hija de Dios as God. es Dios mismo. That is the way to deny Esta es la myself. manera de negarme a mí mismo. Fallen man Las personas caídas always having old siempre concept, tienen este propio habitual concepto. concept. Este es un You are concepto my wife, habitual. you are my Tú eres mi son, esposa, you are my tú eres mi own hijo, daddy, tú you eres are own tú my eres mi mom. padre, tú eres mi mamá. Then God does not work that way. Entonces, Dios no trabaja. That's why I cannot feel Por any eso no dignity. puedo sentir ninguna When you dignidad. treat your wife, just only Cuando usted physical, trata very a su close, esposa I como una love you, cuestión you love física, me, sí, I yo love te you, amo, darling, tú me darling, you amas, love me. te quiero, Just te only quiero, physical cariño, cariño, sentence. y es una cuestión muy centrada en el But físico, when de you hecho. treat your wife, Pero cuando tú tratas a your tu husband, esposa, a tu your esposo, children, a your tus parents, hijos, a tus as padres, God's belonging, como la pertenencia de and then Dios, I need to respect. entonces yo tengo que presentar mis respetos. I need to serve them. Yo tengo que servirles, I need to attend them. tengo que atenderles a I need ellos. to give my filial piety to them. Tengo que presentar mi piedad My filial life entre becomes ellos. Mi very vida much se dignified. convierte en una vida muy But you do digna. not deny yourself, Pero tú no te niegas a ti become mismo. very horizontal, Te conviertes muy become horizontal, very habitual, te conviertes en una very much cuestión del día a día, individualistic, and muy then individualista, always at the end, y quarrel siempre and al quarrel and final fighting and fighting and siempre fighting. estás peleando y Why? estás siempre con You problemas. do ¿Por not deny qué? yourself. Porque no te You do niegas a not ti treat your mismo, object partner no as tratas a tus God, objetos as compañeros God's como belonging. la propiedad de Dios. Wow. Our true parents' guidance Nuestro is padre, really la guía de nuestros padres amazing. verdaderos es realmente maravillosa, ¿eh? You need to live a life of Usted faith tiene que motivated vivir una by vida de your fe subject partner. motivada con That's why you su need to really propio training. Always discuss with your sujeto subject compañero. partner Siempre first tiene and que report to discutir him or con her before su you do objeto compañero something. antes de Even hacer though you alguna are doing cosa. correct, but Cualquier, always need porque a to lo have a mejor usted training ya lo to está haciendo deny bien, yourself. pero usted tiene que Always entrenarse a negarse a sí ask your mismo able. y siempre preguntarle Ask your a father su and Abel, mother. pregúntele a su padre, a su madre. Ask, Tiene que tener un buen know hábito, that is a pesar correct, de que but usted ya still sabe que lo está ask. haciendo bien, pero usted That igual is the pregunte. training to Este es deny un yourself. entrenamiento Adam para and Eve, negarse a sí when mismo. they Adán y got Eva, temptation, they need to cuando ellos ask. tuvieron tentación, ellos They tenían que need haber to themselves. preguntado. They need to Negarse a sí mismo, they need to deny themselves. tenían Need que to haberse negado a ask sí mismo y God. tenían que haber preguntado a When Dios. you are very much confusion and Cuando tú when you tienes are facing some confusión serious y estás problem, realmente then you need to enfrentando ask your problemas, able. usted You tiene que need to ask preguntar a your su Abel, original mind. You tiene need to que ask preguntar a su God, mente this is original, tiene correct que or preguntar a not? Dios, ¿esto es That is correcto o the no? way to deny Esta es la yourself. manera de empezar a negarte a ti mismo. That's why we need to have the Por life eso, of RCC. Do por you eso es understand que what RCC means? Always tenemos que with tener God. una vida, And then counseling. tiene que And then ser, siempre contacting. tenemos que tener una manera de tener una vida, de Some of the pedir behind consejos story. siempre.
when Hung-jin passed away by car una accident, historia en at that cuando time, Hyun Jin he was pasó al mundo espiritual por un and accidente de during the coche rally in Jeonnam, something like that. y había un You know what rally the en father's Cheongnam. first question after hearing Hung-jin accident? Cuando él Father's first escuchó que su hijo pasó al mundo espiritual, ¿sabe qué es lo que él preguntó? question, he reported to the someone and then get Y out, él, or he get out by himself. lo primero que preguntó, dijo, Wow. él avisó Father a is quien a que iba a man salir, of the principle. a quien él se reportó. When you Él report, fue un hombre you del will be principio. protected. Entonces, cuando I am tú sure reportas, Adam and Eve, they are tú estarás personal protegido. responsibility, Yo need to estoy seguro report. de que Then God la protect you. responsabilidad de Adán y Eva era When you reportarse. facing some Entonces, Dios problem, habría report to your father protegido. and mother. Entonces, cuando usted está Report to enfrentando your algo, usted neighbor. repórtese con su Abel, repórtese con su padre, con su madre, repórtese con un alguien antes de hacer una decisión por sí mismo. Porque la caída es, claro, lo decido todo por mí mismo y tengo problemas y al final, ¿con quién estás? Y entonces, claro, ¿quién te sigue de esta manera? Usted tiene que reportarse. El reportarse es la mejor manera de aprender a negarse a uno mismo. Usted tiene que moverse en silencio con un corazón que diga, Padre Celestial, por favor, me dé dirección. Siempre abre su corazón y su mente. Una mente vacía se niega a sí mismo, Padre Celestial. Yo estoy listo ahora aquí para escuchar tu dirección. ¿Qué es lo que debo hacer hoy día? Cada mañana me despierto, yo me trato de negarme a mí mismo, Padre Celestial, y estoy listo para escuchar tu dirección. Por favor, me guíe. Esta mañana quiero entregar tu mensaje a tus hijos. Padre Celestial, estoy listo para escuchar tu voz. Este es el entrenamiento de negarse a sí mismo. Siempre escuche a su corazón original y su mente. Viva su vida con el corazón de poner todo en manos del cielo. Siempre tiene que pensar, depende de Dios. Depende de Dios. Depende de mi Abel. Siempre preguntar si necesita consejo y siempre contactar con alguien. Voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a llegar a Corea, ya he llegado a Estados Unidos. Siempre tiene que reportarse. El esposo y la esposa, antes de hacer algo o ir para allá, tiene que reportar a su esposo. Si su esposo no está ahí, reporte a sus hijos. Esta es la manera de negarse a sí mismo. Y entonces nuestra vida de fe se convertirá en algo más estable. Muchísimas gracias. Gracias, Dr. Young, por este mensaje poderoso esta mañana. Yo creo que todos vamos a hacer uso de esto. Vamos a reflexionar entre unos y otros en nuestros grupos y aquellos que estáis en casa también. Trata de compartirlo con quien usted tenga cerca.
trust that you enjoyed the Confío en breakouts. que haya And to disfrutado de speak sus first, I'd compartir, like to invite y para Mr. Lin que comparta primero vamos a pedirle to share with us para your compartir con reflection first. nosotros la reflexión de hoy día. Thank you. Primero, It was a gracias. Podría decir breakout que where we sort of all were talking cuando at the same compartimos, time, but we weren't talking estamos, over each other. It was, estamos hablando entre really nosotros, pero wonderful. es maravilloso, la verdad, So encontrarnos we en were estos grupos de compartir. experiencing, Es una kind of a experiencia, selfless es breakout, I think. realmente, es un sentimiento realmente de we were negarse a uno mismo, talking about, hablando, finally, we were talking y, about the y pledge finalmente in the estábamos morning in compartiendo Korean, de que how el we can juramento en see, coreano, cómo podemos how our nosotros mind ver will wander, cómo, or how cómo we es que are nuestra really mente able to focus puede realmente on the enfocarse en syllables of Korean, las sílabas que se dicen en Corea, en coreano y without entender, having a mind sin, that's just sin tener wandering onto something else. You can really, I really measure pensamiento de myself by estar that pensando in the en morning, otras cosas. Yo a veces but also pienso more esto y yo importantly, mismo me how I wake up mido en in the eso morning. Do y I me just tengo que medir say, inclusive oh, cómo es que me heavenly despierto en la parents, good mañana morning, y me despierto realmente con ese go on sentimiento, to oh, my Padre Celestial, habitual buenos this días, and that, o simplemente voy al día a día really con mis get cosas. into my own self Y habits. estoy realmente Am I con mis saying, propios good hábitos y morning, heavenly pensando parents? o digo I realmente, buenos días, Padre really want Celestial. you to be Yo able realmente to quiero que direct me tú throughout this seas day. quien me So dirija please, en cada make me momento. aware of everything Por that you favor, want me to me haga do, in consciente this qué es lo day que and usted quiere en how to cada do momento en it, este día y and que keep cómo reporting hacerlo. all day long. Todo el tiempo It's reportándose con Dios, ¿no? really wonderful also Este es realmente divine principle maravilloso, reading como el principio every divino, la day in a lectura del systematic principio de way todos los días, is de una manera helping me to sistemática, dust me off está ayudando a and take mí away de realmente quitar todo este that fallen polvo attitude. y quitarme It's estas naturalezas caídas. really beautiful Es rather than just realmente es randomly muy reading maravilloso whatever que comes to hand simplemente or leer lo que sea working por your hacer way cuando through que, something without a de hacer goal. lo que sea, sin It's ninguna meta, sin ningún really, I really thank propósito, ¿no? True Mother for sending Dr. Young Yo to give us realmente that agradezco al Dr. direction. John por habernos enviado al Dr. John y darnos las direcciones correctas para continuar con nuestro día a día. Really great point about the Es reading. I didn't think of realmente it in muy like buen punto how esto de selfless la it is, lectura. 'cause you're A not veces reading for realmente your own intellectual que puede ser really inclusive, reading puede ser muy for egoísta esto el de motivation leer, porque tú estás leyendo, ¿por qué? Porque to be truly selfless. estás leyendo por ser más inteligente, porque Really quieres saber appreciate that. algo, sino que realmente lo que And quieres, estás somehow I leyendo think porque it's quieres pretty purificarte, selfless. quieres realmente conectarte Can I con invite Dios. Respert Arthur? Would you share with us your reflection? Resfrier Arthur, ¿podrías compartir tu reflexión? Hola, buenos días a todos. Gracias, Milhan. Sí, estaba compartiendo en mi reflexión de que en octubre, cuando nosotros empezamos, cuando el pensamiento de negarme a mí mismo, y cuando, ¿qué es lo que me gusta de esto? Es que primero es que nosotros no entendemos realmente cuál es el deseo de Dios, porque claro, estamos creciendo en un ambiente que es caído, ¿no? Y realmente, saber que Dios nos está utilizando y que nosotros nos vaciamos de tal manera de que Dios realmente pueda decir qué es lo que podemos hacer. Y en el sentido en el que Dios nos explica, ¿no? Y de hecho, doctor Yo nos explica que es como si todos nosotros, cada uno, seamos realmente como pequeños dioses. Y me encanta este concepto del hecho de que cuando nosotros estamos en la posición de Dios, nos ponemos en esa posición y podemos escuchar lo que Dios quiere y negarnos a nosotros mismos y puedes realmente dejar que Dios te llene. Esto realmente es muy, muy poderoso. Esto es lo que con lo que me quedo en la lección de hoy día. Así que eso es lo que tengo. Muchas gracias. Gracias, Resfred. Yo me imagino caminando alrededor, dice, yo soy Dios. Tú eres Dios.
y todo lo que tocas es Dios. Y utilizando todo lo que es de Dios, es realmente muy poderoso tener este sentimiento, ¿verdad? Y para hacer recordatorios, saber que tenemos la oportunidad de dar también, tenemos un link para hacer una donación para esta devoción matinal. Y también tenemos la meta de invitar a alguien más para que venga y participe en esta experiencia de la devoción matinal y saber inclusive que podemos encontrarnos con personas de todo el mundo. Si a usted le gusta este video, también compártaselo a alguien. Uno nunca sabe qué tan significativo puede ser para una persona. Tenemos una ofrenda musical también. Estoy muy emocionado de poder presentarles a la Estados Unidos Celestial, el grupo musical que tiene una selección para nosotros esta mañana. Vamos a darle la bienvenida al equipo de la somos del Distrito 5. Estamos en Georgia. Y somos el grupo del Estados Unidos Celestial. Estamos saludando y a nivel individual. Good morning. 안녕하세요. Magandang umaga po sa inyo lahat. Guten Morgen. Bonjour. Abuan. Ohayou gozaimasu. Buenos días. Thank you so much, Daddy. Okay, we are ready for offering our energy. Estamos listos para ofrecer nuestra energía y gratitud. 네가 필요할 때 나를 불러줘 언제든지 타령하게 낮에도 좋아 밤에도 좋아 언제든지 달려갈게 다른 사람들은 나를 부르면 헐가을 생각이 보겠지만 당신이 나를 불러준다면 무조건 달려갈 거야 차라리 당신이 너를 사랑은 무조건이야 당신이 나의 사랑은 그 사랑이야 대소하놓고서라도 당신이 분명 달려갈 거야 무조건 달려갈 거야 당신이 분명 달려갈 거야 무조건 달려갈 거야 We love you. Wow. Wow. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you. Wow. I don't think anyone was expecting that this morning. Yo creo que nadie Thank estaba you. esperando We esto. feel it. We're feeling it. Creo que lo hemos And, to sentido. close us out with prayer, can I Y invite, para you cerrar President, esto en oración, Nakimi? vamos a pedirle al Close us out presidente with prayer. Nakimi
para que cierre con la oración, por favor. Sí, por favor. Sí, seguro. Ok, me acompaña, querido Padre Celestial, nuestros amados Padres verdaderos. Muchísimas gracias por esta reunión, esta oportunidad para empezar juntos con tu palabra, para empezar el día y a través de nuestro hermano mayor, nuestra figura paterna, el Dr. Young. Y es muy agradecido de recibir tu nutrimiento espiritual a través de la palabra y recordarnos estas verdades que nos pueden ayudar a acercarnos a ti y experimentar en nuestro día a día. Y oramos para que cada uno de nosotros seamos capaces de recibir a nivel personal y podemos realmente nutrirnos nosotros mismos, encontrarnos la fuerza, la energía, la confianza y la esperanza de seguir adelante y tocar inclusive la vida de otras personas que sean parte de esto también, nuestra palabra y su palabra. Agradezco a mis hermanos y hermanas de que participan en esta reunión de Zoom en vivo y aquellos que estáis viendo. Oro para que cada uno, todos sigamos colaborando unos con otros, podamos hacer una condición no solamente para Estados Unidos, sino como una comunidad global, que realmente estamos en devoción de experimentar a ti, tu palabra, y entre cada uno de nosotros, y oro para que podamos compartir y podamos transmitir esta cultura del corazón con otras personas. Te damos las gracias por darnos este tiempo, esta mañana de devoción matinal, y ofrezco todo esto en el nombre de mi familia central bendecida, Ayu. Ayu. Gracias. Siempre es bueno verte. Y ahora cerramos nuestra devoción matinal y nos vemos mañana. Gracias por estar aquí, gracias por venir. Dios les bendiga, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Hermanos y hermanas, gracias por venir a la traducción. Cada mañana estamos aquí, ya lo sabéis. No se olvide, recuerde siempre invitar a alguien para que pueda experimentar esta palabra de vida de cada mañana como un seminario, como cuando éramos miembros internos y hacíamos lo mismo, pero en una sola casa. Ahora tenemos la tecnología, así que nos ayudamos entre unos y otros. Un abrazo, tenga un lindo sábado y estaremos aquí mañana una vez más. Quede con Dios.